Imagina esto, es 1911. Un hombre, con un sombrero gastado y un cuaderno lleno de anotaciones, se abre paso entre la densa selva de los Andes peruanos. Las nubes se arremolinan a su alrededor, y el terreno es traicionero, pero él no se detiene. Su nombre es Hiram Bingham III, y está a punto de descubrir algo que cambiará la historia para siempre: Machu Picchu, la ciudad perdida de los incas. Pero, ¿quién era este hombre? ¿Un héroe intrépido, como el Indiana Jones que todos conocemos? ¿O una figura más complicada, atrapada en las sombras de su tiempo? Hoy, en este viaje, vamos a desenterrar la vida de Hiram Bingham III. Desde sus días como un joven rebelde en Hawái hasta su ascenso como explorador legendario. Vamos a caminar por las ruinas de Machu Picchu, a desentrañar las controversias que marcaron su legado, y a descubrir cómo inspiró al arqueólogo más famoso del cine. Así que, agarra tu sombrero, prepárate para la aventura, y acompáñanos en esta historia épica. No querrás perderte ni un segundo. Para entender a Hiram Bingham III, tenemos que viajar al lugar donde todo comenzó, Honolulu, Hawái, en 1875. En esa isla tropical, bajo el sol del Pacífico, nació un niño destinado a seguir un camino muy diferente al que su familia imaginaba. Su abuelo, Hiram Bingham, y su padre, Hiram II, eran misioneros protestantes. Habían dedicado sus vidas a llevar el cristianismo a las Islas Hawaianas, dejando un legado de fe y sacrificio. Pero el joven Hiram, él tenía otros planes. Desde pequeño, mostró una curiosidad insaciable. No quería predicar, quería explorar, aprender, descubrir. A los 20 años, dejó Hawái para estudiar en Yale, una de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos. Allí, se sumergió en la historia, la geografía y las culturas lejanas. Más tarde, en Berkeley y Harvard, se doctoró en Historia de América Latina, un campo que lo fascinaba. ¿Por qué América Latina? Porque en esas tierras lejanas, Bingham veía un mundo de misterios, las crónicas de los incas, los relatos de ciudades perdidas, las hazañas de exploradores europeos. Todo eso encendía su imaginación. Pero no era solo un académico. Hiram tenía carisma, ambición y una chispa de aventurero. En 1900, se casó con Alfreda Mitchell, heredera de la fortuna de Tiffany, la famosa joyería. Ese matrimonio no solo le dio estabilidad económica, sino también los recursos para financiar sus sueños más audaces. Como él mismo escribió en sus diarios, quería ver el mundo con mis propios ojos, no solo leer sobre él en los libros. Hiram Bingham no era un arqueólogo entrenado. No tenía experiencia en excavaciones ni en selvas. Pero tenía algo más poderoso, una visión. Y esa visión lo llevaría a los confines de Sudamérica, donde su destino estaba a punto de cambiar, para siempre. Es 1906, Hiram Bingham pisa por primera vez Sudamérica. Su misión: seguir la ruta de Simón Bolívar, el Libertador, desde Venezuela hasta Perú. Pero este no es un viaje de turismo. Bingham está buscando algo más grande, las huellas de las civilizaciones perdidas. 2 años después, en 1908, llega a Choquequirao, una antigua ciudad inca en los Andes peruanos. Las ruinas, cubiertas de musgo y rodeadas de montañas, lo dejan sin aliento. Es entonces cuando una idea comienza a tomar forma en su mente: si los incas construyeron esto, ¿qué más podrían haber escondido? En 1911, Bingham regresa a Perú con un objetivo claro: encontrar Vilcabamba, la legendaria última capital de los incas, donde resistieron contra los conquistadores españoles. Esta expedición no es un capricho. Está financiada por la Universidad de Yale y la National Geographic Society, dos gigantes que creen en su visión. Con un equipo de exploradores, guías locales y porteadores, Bingham se adentra en el Valle del Urubamba, una región salvaje donde las montañas parecen tocar el cielo. El 24 de julio de 1911, todo cambia. Un guía local, Melchor Arteaga, le habla de unas ruinas en la cima de una montaña. Bingham, agotado pero intrigado, decide seguirlo. Suben por senderos empinados, entre la niebla y la selva. Y entonces, lo ven. Machu Picchu. Una ciudadela de piedra, perfectamente conservada, con terrazas, templos y plazas, como si los incas la hubieran abandonado ayer. Bingham escribió en su diario: es como un sueño, ¿cómo pudo esto permanecer oculto tanto tiempo? Pero aquí hay un detalle importante. Machu Picchu no era un secreto para los locales. Campesinos de la zona ya conocían las ruinas, e incluso un explorador peruano, Agustín Lizárraga, las había visitado en 1902. Sin embargo, fue Bingham quien llevó la noticia al mundo occidental. Al principio, pensó que había encontrado Vilcabamba. Años después,
se dio cuenta de que Machu Picchu era algo aún más especial, un santuario inca, quizás un retiro real, escondido en las nubes. Ese día, Hiram Bingham no solo descubrió una ciudad. Encendió una chispa que cambiaría la forma en que el mundo ve a los incas, y a él mismo. La noticia de Machu Picchu no se quedó en los Andes. En 1913, National Geographic dedicó un número entero a las ruinas, con fotos y relatos de Hiram Bingham. De la noche a la mañana, Machu Picchu se convirtió en una sensación mundial. Los lectores en Europa y América quedaron fascinados por esta ciudad perdida, un lugar que parecía sacado de una novela de aventuras. Y Bingham, el hombre detrás del descubrimiento, se convirtió en una celebridad. Pero no fue solo un momento de fama. Bingham dedicó años a estudiar Machu Picchu. Regresó en 1912 y 1915, liderando excavaciones y documentando cada detalle. Sus libros, como Inca Land en 1922 y los City of the Incas en 1948, contaron su historia al mundo. Ese último libro, un bestseller, pintó a Machu Picchu como un lugar de misterio y maravilla. Sus palabras inspiraron a viajeros, arqueólogos y soñadores a mirar hacia los Andes. El impacto fue más allá de lo académico. En 1934, se construyó la carretera Hiram Bingham, que conecta el valle del Urubamba con las ruinas. Décadas después, en 1983, la UNESCO declaró a Machu Picchu de la humanidad. Hoy, es uno de los destinos turísticos más visitados del planeta, con más de 1 millón de personas cada año. Pero Machu Picchu es más que un lugar para selfies. Es un símbolo de la grandeza incaica, de una civilización que dominó los Andes mucho antes de que llegaran los españoles. Hiram Bingham no creó Machu Picchu, pero le dio una voz global. Como Indiana Jones, que lleva tesoros al mundo en la ficción, Bingham trajo estas ruinas a la imaginación colectiva. Pero no todo fue gloria. Detrás de las postales y los titulares, había una sombra creciendo, una controversia que aún resuena en el Perú de hoy. Machu Picchu hizo famoso a Hiram Bingham, pero no todos lo ven como un héroe. En los últimos años, su nombre ha sido cuestionado, y no sin razón. Cuando Bingham excavó en Machu Picchu, no solo encontró piedras y ruinas. Sacó del Perú más de 46,000 artefactos, cerámicas, herramientas, joyas, incluso momias y restos humanos. Todo eso fue enviado a Yale, con la promesa de devolverlo en 18 meses. Pero esa promesa no se cumplió. Durante un siglo, esos objetos permanecieron en Estados Unidos, mientras en el Perú crecía la indignación. Para muchos peruanos, Bingham no era un explorador, sino un saqueador. Y no es solo eso. Hay relatos oscuros sobre sus métodos. Se dice que empleó niños en las excavaciones, que quemó vegetación para despejar las ruinas, e incluso que compró restos humanos a comunidades locales. Tono serio. En su afán por salvar el pasado, Bingham actuó como muchos exploradores de su época, con una mentalidad colonialista que veía a las culturas locales como inferiores. Su visión estaba moldeada por su tiempo. Influenciado por ideas como la doctrina Monroe, Bingham creía que los científicos occidentales tenían derecho a preservar el patrimonio de otros pueblos. Pero para los peruanos, esto fue un robo de su herencia. En los años 20, hubo protestas en ciudades como Mollendo, Arequipa y Puno, exigiendo que los artefactos volvieran. No fue hasta 2010, tras décadas de presión y una batalla legal, que Yale comenzó a devolver los objetos. En 2012, la mayoría regresaron al Perú, donde ahora están en un museo en Cusco. Pero el debate no ha terminado. Algunos ven a Bingham como un producto de su época, un hombre que, a pesar de sus errores, dio a conocer Machu Picchu. Otros lo consideran un símbolo de expolio cultural. ¿Quién tiene la razón? Esa es una pregunta que sigue dividiendo al mundo. Hiram Bingham no era solo el hombre de Machu Picchu. Su vida fue mucho más que una expedición. Después de su aventura en los Andes, se reinventó una y otra vez, como si quisiera conquistar todos los campos posibles. Durante la Primera Guerra Mundial, se convirtió en piloto, ganándose el apodo de «senador volador». Imagina a Bingham, el académico, surcando los cielos en un avión de combate. Luego, en los años 20, entró en política. Fue vicegobernador de Connecticut, y en 1925 gobernó el estado, aunque solo por un día. Más tarde, llegó al Senado de Estados Unidos, donde sirvió hasta 1933. Pero la política no fue amable con él. En 1932, un escándalo con un lobista manchó su reputación, y su carrera terminó. A pesar de eso, Bingham nunca se rindió. En 1948, regresó a Machu Picchu para filmar un documental, como si las ruinas lo llamaran llamando.
Ese mismo año, su libro Los City of the Incas se convirtió en un éxito, asegurando su lugar en la historia. En lo personal, su vida también fue igual de intensa. Casado con Alfreda Michei, tuvo 7 hijos y enfrentó los desafíos de una vida dividida entre la familia y la aventura. Cuando murió en 1956, a los 80 años, Hiram Bingham III dejó un legado complejo, el de un hombre que vivió al máximo, pero que también cargó con sus contradicciones. Y ahora, llegamos a la parte que todos estaban esperando. ¿Cómo se convirtió Hiram Bingham III en la inspiración para Indiana Jones? Bueno, es una historia que mezcla historia, cine y un sombrero muy famoso. Cuando George Lucas y Steven Spielberg crearon a Indiana Jones en 1981, se inspiraron en los seriales de aventuras de los años 30 y 40. Pero también miraron a héroes reales, como Hiram Bingham. Aunque no lo copiaron directamente, hay un puente claro, una película de 1954 llamada Secret of the Incas. En ella, Charlton Heston interpreta a Harry Steel, un aventurero con un sombrero fedora, una chaqueta de cuero y una pasión por las ruinas de Machu Picchu. ¿Te suena familiar? Ese personaje estaba basado en Bingham, y sirvió como modelo para Indy. Las similitudes son innegables. Ambos tienen ese carisma irresistible, ese amor por el riesgo, y, claro, el sombrero. Ambos buscan tesoros antiguos en lugares remotos. Pero hay diferencias grandes. Indiana Jones lucha contra nazis y salva el mundo. Hiram Bingham, en cambio, era un hombre real, enfrentándose a selvas, burocracias y críticas éticas. Indiana Jones es el héroe perfecto de la ficción, siempre haciendo lo correcto. Bingham, por otro lado, era humano, con errores y ambiciones. Pero en el fondo, ambos comparten una chispa, esa pasión por desenterrar el pasado, por revelar historias olvidadas. Y esa chispa es lo que hace que la historia de Hiram Bingham resuene hasta hoy, inspirando desde las pantallas de Hollywood hasta los corazones de los exploradores modernos. Hiram Bingham III fue muchas cosas: un soñador, un explorador, un académico, un hombre de su tiempo. Su descubrimiento de Machu Picchu cambió el mundo, llevándonos a las maravillas de los incas y encendiendo nuestra imaginación. Pero también nos dejó lecciones más profundas. Nos mostró que la aventura y el conocimiento van de la mano, pero solo si los llevamos con respeto. Hoy, Machu Picchu sigue siendo un lugar mágico, un testimonio de la grandeza humana y un recordatorio de nuestra responsabilidad con el pasado. Hiram Bingham, con sus triunfos y sus sombras, nos invita a explorar, a cuestionar, a aprender. Como Indiana Jones, nos recuerda que las grandes historias están ahí fuera, esperando. Así que, ¿qué piensas? ¿Era Bingham un héroe, un expoliador, o algo en medio? Déjanos tu opinión abajo, suscríbete para más historias épicas, y comparte este vídeo con tus amigos. Gracias por acompañarnos en esta aventura. Nos vemos en la próxima.